México es un país muy racista. Constantemente bombardeándonos en las leyes, en la religión, en la cultura, en la televisión, en todos lados nos están diciendo cómo actuar y cómo pensar. Ya sabemos que si una persona es blanca o si una persona es de ciertos aspectos, pertenece arriba o abajo en un estrato social. Incluso Sí existen razas diferentes dentro de los humanos que efectivamente los asiáticos, los caucásicos, los afros sí tienen una distinción que se basa en raza. El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, gente querida, gente que le encanta escuchar esto que es el programa más delicioso para sus oídos llamado El Toque Mágico. The Magical Touch o The Magic Touch, lo que usted prefiera, angloparlante, radio escucha o internet escucha. ¿Cómo se le llamaría a una escucha que no se escucha por internet? No lo sé. Pero bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? Estamos aquí con nuestros presentadores. ¿Quiénes somos nosotros? Francisco Cruz. Pues nosotros somos... la verdad es que a este punto ya se lo deberían saber, entonces... No, obviamente no. ¿Qué payaso tiene que ser uno para andar haciendo esos movimientos? Aquí no hacemos eso. Yo soy presentador orgulloso y amoroso con ustedes siempre, Luis Hurtado. Y pues nada, ¿qué onda? El día de hoy estamos un poquito... Bueno, al menos yo estoy un poquito muy upbeat, muy elevado con respecto a mi energía para el tema sombrío que estamos por tocar. Lo cual podría surgir incluso un debate de tu upbeat, dado a tu color de piel, que justamente quieras abarcar este tema de manera tan jovial. Pero no, justo, no vamos a ponernos políticos con mi actitud en torno al tema, porque justamente está mi... No, pero tiene que ver, Sí, porque totalmente. en otros tiempos hubiese sido muy mal visto. No solo en otros tiempos, sino en algunos lugares podría ser muy mal visto eso, ¿no? Por la ignorancia de las personas o por la historia tan violenta que ha tenido ese lugar. Y pues lo que vamos a hablar el día de hoy es... ¿Qué es? ¿Qué es, Luis? ¿Qué es? Dime, tú, jovial, Luis. Sobre el racismo. Justo ya no tan jovial. Justo, a ver, racismo es el tema de hoy. Y la razón por la cual sabemos que es un tema evidentemente precario de tocar es porque los sucesos y los eventos que dan testigo a la existencia de este tipo de discriminación siguen ocurriendo a la fecha. Sigue habiendo, por ejemplo, una argentina que le dice maldita India a una mexicana en su propio país. Eso por decir solo un ejemplo muy reciente y considerando también lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año a raíz de George Floyd, los asesinatos que ha habido de gente negra también a raíz de todas las protestas, todas las situaciones que se han dado a lo largo de este año en torno a este tema, pues evidentemente hacen que sea algo ya, una vez que lo tocas, pues muy delicado. Justo yo lo que quería hablar al respecto específicamente es que esto se hace reconociendo que nadie tiene una mentalidad perfecta, que al contrario, yo creo que mientras más profundo cabemos en nosotros mismos, más nos vamos a encontrar cosas que pues quizás por alguna razón las dejamos ahí enterradas sin tratar de buscarlas, pero quien sí se atreve se termina dando cuenta, al menos en mi propio caso, que sí tenemos ideas e ideologías y comportamientos luego discriminatorios, no precisamente racistas, sino discriminatorias en general, muy internalizados. Y creo que de eso se trata abrir la conversación, de eso se trata también, creo yo, abordarlo con alegría, no con alegría, Optimismo. Exacto, con optimismo, exactamente, porque justamente pues la intención con esto es crecer en torno a ello, hablarlo para poder estar conscientes de ello y con esta conciencia no poder negar más el problema, no caer en esta ignorancia de las personas en la que todos caemos fácilmente y no podemos por lo mismo andar señalando quién es más o quién es menos ignorante. Pero ahora con todo este monólogo, ¿tú qué tienes que decir? Y la gente me ha de estar odiando. No, me ha de estar odiando porque
Está diciendo, no, Luis empezó tan animado y este maldito nada más lo bajoneó. No, para nada, para nada. Pero, bueno, primero creo que es importante que entendamos qué es racismo, porque hay diferentes tipos de racismo que no nos damos cuenta que tenemos y que nos comportamos y que hay en nuestras referentes culturales, incluso en los alimentos. No sé si supiste de Aunt Jemima, Claro, sí. que para los que no sepan, Aunt Jemima es este producto para hacer hot cakes que tiene a una mujer afrodescendiente como eslogan, como logo. Y esto salió en este año también, o el año pasado, que era algo muy racista, porque esta persona era una esclava y era alusión a que la esclava le hacía de comer hot cakes al blanco. Y eso se volvió algo normal. Y tú veías a la persona en el Aunt Jemima y decías, pues, es cualquier cosa, ¿no? Eso es una persona común y corriente, pero el trasfondo de eso es lo que estaba mal. Entonces, yo encontré en la página de la COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, ay, los nombres que les ponen a estas cosas. La COPRED dice que el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Entonces, ¿tú en qué aspectos has vivido o has visto el racismo? Antes de decirte y responder a tu pregunta de los aspectos en los que he vivido, también quiero complementar con una definición, pero en inglés, de lo que es el racismo. Ulala, señor inglés. Racismo, también llamado racialismo, es la creencia de los humanos de que los humanos tienen que ser divididos entre grupos separados y exclusivos basados en entidades biológicas llamadas razas. Que hay una causalidad en el nexo de cualidades heredadas que afectan la personalidad, el intelecto y la moralidad de una persona. También hay otras razas que son innatamente superiores a las otras. El término también es aplicado política, económica y legalmente y se utiliza para describir aquellas prácticas que tienen que ver con perpetuar la discriminación basado en la raza, que se complementa de formas creo muy específicas y claras con la que tú diste del español, pero lo interesante es que también la interacción de una persona de origen sajón con el racismo es completamente diferente a la interacción que tiene una persona de habla hispana. Y bueno, dicho esto, respondo ahora a tu pregunta. Si he vivido o he presenciado actos de racismo, definitivamente he visto unos ejemplos que luego hasta me sorprende. No voy a dar nombres, solo voy a decir que lo he visto en ciertas personas, ciertos amigos de ciertos grupos sociales. Por ejemplo, una vez uno posteó una foto con la mujer que le daba el servicio a su casa, no sé si decirle la sirvienta, si sea el término políticamente correcto, o si sea la manera adecuada de decirle. No me gusta tanto caer ante esta propaganda tampoco de ser tan correcto porque de plano no lo soy, ¿sabes? Pero tampoco me gusta ser ofensivo ni un cretino. Entonces, bueno, esta persona la tenían sosteniendo unas luces como si fuera un muérdago y neta la tenían ahí parada con el brazo extendido sosteniendo no me acuerdo qué lucecita porque estaba haciéndola posar para que el vato tomara su video de cómo estaba poniendo su árbol de Navidad, ¿no? Y le hablaba como de, no, sí, le decía por su nombre, como de, a ver, ahí espérame, y todo como que jovial y alegre. Y luego, inmediatamente subió una historia haciendo alusión a que no puede ser que exista tanta discriminación, que en Estados Unidos haya ocurrido lo que ocurrió con George Floyd, y fue como de, wow, es que seguramente ni siquiera te das cuenta. Y ese es solo uno de los ejemplos que me vienen a la mente en general del racismo que se puede vivir en general en México y en el mundo. México es un país muy racista, pero como que su racismo va inclinado a lo que tiene que ver
la raza con la clase social. Entonces es más un clasismo racista. O un... es una mezcla inusual de la cual me imagino tú tendrás mucho que decir, así que por favor. Primero, regresando a lo que mencionabas de las razas, en el libro de Buscando un Inca de Alberto Flores Galindo, ahí habla que en el Imperio Español de América se hablaba de que había una cruza entre tres razas puras, que era la blanca, la negra y la indígena. Y a partir de estas tres se derivan en castas, que serían los mestizos, los chinos, los zambos, los mulatos, los altopatrás y todas las demás mezcolanzas que existen. Entonces, gracias a que existen esta jerarquía racial, es que se pasa al estrato social, cultural, económico y deriva a todo lo que tú nos acabas de decir. Cuando la mente de las personas no distingue que está siendo racista o clasista porque la jerarquía ya está muy estipulada. La jerarquía ya Uy. no sé, es muy obvia. Ya sabemos Sí, que sí, sí. si una persona es blanca o si una persona es de ciertos aspectos, pertenece arriba o abajo en un estrato social. Incluso hay chistes o películas o arte reflejando esa dualidad y esas referencias de clases que hay, ¿no? Y eso pasa también a la ciencia, que es a lo que tú mencionabas, y en el siglo XIX sale este racismo científico en Europa, que uno de estos fue Darwin, y nos habla que a partir de la hominización, que es este proceso evolutivo de nuestro linaje de primate a humano, se derivan estas clases, estas razas, ¿no? Y entonces a partir de esto nos da una diferenciación y empiezan las peleas territoriales. Justo, pero eso es otra de las cosas que yo investigué respecto al racismo, pero hay algo que mencionas que es como muy importante también retomar en lo que se dijo antes, que el racismo siempre tiene una connotación de pretender o de asumirse que una es superior a la otra. Así, nunca hay que olvidar esa parte, o sea, siempre, y por lo mismo, esa relación que tiene de superioridad en torno a una raza y la otra, hace que el trato sea hacia los otros de subyagación, opresión y una sistematización para evitar que ellos tengan injerencia, derechos y demás, como es el caso de muchísimos sistemas políticos y demás que existen todavía o en la mentalidad o en las leyes. Mencionaste también otra cosa que es de algo que yo investigué que me parece muy importante, que justo no importa si las leyes son cambiadas, la mentalidad de la gente no cambia en torno a la ley, que definitivamente el establecer leyes y el tener legislación que promueve la igualdad y la equidad contribuye a que se tenga un pensamiento más igualitario en general. Pero de todas maneras la ideología no es inherentemente modificada por un cambio en la ley, y eso también es muy importante porque justo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como una referencia más general de lo que tenemos, porque allá el racismo es lo más señalado, es rampante. El racismo resuena demasiado allá porque los casos son muchísimo mayores, creo yo. No porque en nuestro país no los haya, los hay por montones. Pero allá es como que un poquito más la temática de sus problemas. Acá tenemos corrupción, narcotráfico, lo que tú quieras llamarle, pero como allá es el punto central, está mucho más visto, más estudiado, más juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con todo esto, podemos empezar a platicar, por ejemplo, de ciertos casos donde había leyes donde ya decía, ok, es que ya no hay segregación racial entre negros y blancos, ya los dos pueden ocupar los mismos espacios, pero había gente que de todas maneras se negaba a ocupar los mismos espacios que un negro, entre comillas, ojalá se note mi alusión a las mismas a través de mi voz sin mi imagen, pero si un negro no podía juntarse con un blanco porque eran razas diferentes o incluso directamente ofensivo para una persona. Lo sigue habiendo gente que tiene esa mentalidad de que, ay, es que el negrito, y es que son luego comentarios que uno no se da cuenta de lo profundamente racistas que son hasta que de verdad no solo los oyes, sino que los escuchas. Eso que mencionas es muy cierto porque de hecho en 1700 salió en Estados Unidos una ley que se llamaba la Ley Virginia,
que estipulaba que la esclavitud se aplicaría a aquellas personas de pueblos que no fueran cristianos. Entonces cualquier persona no creyente a Cristo podía ser esclavizada en ese territorio. Y eso llevó a la rareza de negros libres teniendo esclavos negros. Porque los esclavos libres sí eran cristianos, pero los negros esclavos no. Eran musulmanes o cualquier otra religión. Entonces, claro, religiones endémicas de África y demás, de los lugares de donde fueron literalmente usurpados. y aquí es cuando regresamos al número 4, justicia y pena de muerte, y al número 11, no me acuerdo cuál es, creo que es el 11, que es religión, en donde todas estas cosas infligen daño en la sociedad, están constantemente bombardeándonos en las leyes, en la religión, en la cultura, en la televisión, en todos lados nos están diciendo cómo actuar, cómo pensar. Entonces es muy difícil darte cuenta que tu actuar está mal o está siendo dañino. Y de hecho en uno anterior también mencionábamos, en ese entonces era lo normal o lo culturalmente correcto tener un esclavo, ¿no? Entonces, gracias a Lincoln y su guerra civil en 1865, creo, que se logra la 13ª enmienda que abole la esclavitud, pero como tú mencionas, no porque la ley te lo diga, va a cambiar tu mente. Necesitas toda una mentalidad. Exacto, necesitas, claro, como acabo de decir, a todos los demás frentes, la religión, la cultura, todos los demás, para convencer a la población de que están actuando de manera contraria. Y creo que tú habías investigado algo que da pie a toda esta historia racial de Estados Unidos, pero quiero que lo cuentes tú, lo de este selectivismo del más fuerte, del racismo científico europeo, que da pie a lo del reparto de África, pero primero quiero que cuentes tú eso. Ok, bueno, en teoría esto es algo que yo saco del libro de Sapiens, de Animales a Dios. Es un libro que en numerosas ocasiones he citado aquí porque es un tremendo libro, de hecho, de mis libros favoritos. Hacen alusión a que hay dos corrientes respecto al origen de los seres humanos, del Homo sapiens sapiens. Una dice que el Homo sapiens extinguió a todas las otras, entre comillas, especies o razas de humanos que había, y él se quedó como el único sucesor del linaje humano Homo en la Tierra. O la otra, que naturalmente, y como lo dice el mismo libro, no es algo que se pudiese decir tan en voz alta porque muchas personas lo utilizarían como una justificación para la discriminación, es que sí existen razas diferentes dentro de los humanos, que efectivamente los asiáticos, los caucásicos, los afros sí tienen una distinción que se basa en raza. Ahora, esta explicación habla de que más bien Homo sapiens, en lugar de acabar con todas las especies o subespecies de Homo que había, se mezcló con ellas. Se mezcló con el Homo neanderthalis, que era el hombre del valle del Neander. Se mezcló con el Homo soloensis, que era el hombre del Valle del Solo, etcétera, etcétera. Estas son referencias como muy específicas que si me pongo a dar seguro se van a aburrir. Pero justamente en esta mezcla también, por la cuestión evolutiva, se derivó en que si hubiera ciertos tipos de humanos, independientemente de que nuestra biología está comprobada que es la misma, porque venimos de lo mismo, nuestra raza sí es diferente. En teoría, o sea, esto todo es, repito, la otra corriente. Lo vuelvo a decir, el asunto con esto es que si se aceptara universalmente, habría una gran cantidad de cretinos que lo utilizarían para tratar de investigar o definir cuál es la superior, que fue más o menos lo que hizo el Partido Nacional Socialista, y se adelantó a alguna clase de estudio y simplemente tomó las afirmaciones de Darwin como una justificación para ser racista tal cual. Y antes de los nazis, en el siglo XIX, que es justo a lo que quería llegar, se dio el reparto de África, que fue este tratado firmado en la Conferencia de Berlín en 1885, en donde se estipuló la invasión, la división territorial y la colonización de todo África. Entonces,
estamos hablando que desde 1880 y something se estaban usando estas teorías que tú mencionas para justificar el hecho de ir a un territorio y saquearlo por completo sin tener ningún cargo de conciencia, de decir, ay, es que estamos asesinando a nuestros camaradas. No, simplemente es como, pues fuimos ahí a saquear porque pues, ellos son inferiores a nosotros, porque la naturaleza así lo está dictando, la ley del más fuerte. Entonces, a partir de eso se roban a las personas de África, se las llevan a Europa, se las llevan a América, y en América es cuando los esclavizan, y tenemos esta historia que ya contamos ahorita de la ley Virginia, de Lincoln, y al mismo tiempo se crea este apartheid. El apartheid es el sistema de segregación racial en África, que consistía en tres cosas: en la creación de lugares separados para las personas blancas y negras. O sea, esta escuela es solo para blancos y esta tienda de campaña es solo para negros. O sea, era una distinción muy, 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 muy marcada. Y aparte es el poder exclusivo de la raza blanca en el voto. Entonces, obviamente, el gobierno era blanco también, porque si los blancos elegían, pues obviamente se elegían entre ellos. Y la prohibición de matrimonio o relaciones sexuales interraciales. Interraciales. Imagínate que en África, donde la mayoría de las personas son de piel negra, tenían menos derechos que los que llegaron a invadir su casa y a su territorio. Y eso era bien visto por todo el mundo, porque en este tratado estaba Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Italia, España. Entonces fue horrible. Pero no, justamente esta horripilancia es una que nos sigue atormentando como sociedad, y digo nos, porque para poder evolucionar como humanidad, ese tipo de acciones nos detienen. Porque a la fecha sigue habiendo ciertas ciudades, ciertos sistemas, ciertos lugares que directamente instituyen o generan leyes para poder discriminar a cualquier tipo de raza, ya sea de blanco a negro, de negro a blanco, la que se te ocurra. Porque luego también otra cosa que no hemos mencionado o precisado mucho respecto al racismo, que también puede relacionarse a incluso una religión que se profesa, una discriminación, que todo esto se le llama más como discriminación, pues, pero curiosamente cabe dentro del racismo. Solo estamos más acostumbrados a pensar que el racismo solo es del hombre blanco al hombre negro porque, de nueva cuenta, definitivamente es el que más ocurre, el que más notorios ejemplos en la historia ha tenido, como el que acabas tú de mencionar de este tratado. ¿Me explico? No sé, siento que este podcast en particular se puede poner muy técnico, se puede sonar más a conferencia que los otros, pero es que como tiene unos detalles tan pesados, es solo como muy difícil no mencionarlos solo como hecho. Y es que es necesario hacer una distinción de todo esto, aunque sea, como dices, técnico, porque si no, se habla desde una ignorancia, se habla desde una generalización y terminamos haciendo lo que en México se usa como discriminación. Y sí, o sea, es discriminación y racismo y clasismo y todo eso está mal y se tiene que entender por qué está mal, desde dónde viene históricamente y culturalmente las diferencias que hay. Entonces, por ejemplo, lo de África lo podemos ver así clarito en Invictus, que es una película con Morgan Freeman y Matt Damon, donde Matt Damon es un jugador de rugby y Morgan Freeman es Nelson Mandela. Ahí se ve toda esa segregación. También en La Fuerza de Uno, The Power of One, también es de Morgan Freeman. Ahí se ve clarito, clarito. O sea, si las pueden checar, van a ver este apartheid del que les estamos hablando. Y bueno, en la página de la Agencia de la ONU para Refugiados en español, dice que hay 4 tipos de racismos, que creo que los hemos mencionado en estos ejemplos, pero... Ajá, con ejemplos, pero no los hemos definido. Exactamente. El primero es el racismo aversivo. ¿El racismo qué? Racismo aversivo. Aversivo. Ok. Que es sutil, porque el que lo emplea es abiertamente en contra del racismo, pero sus actitudes son totalmente las contrarias. Por decir, yo no soy racista, pero mis hijos no se juntan con negros. Claro. Ajá. O yo no soy racista, pero... es que el vagabundo seguramente es negro. Ajá, esos negros, tal. O sea, esos negros llena usted con su imaginación el espacio en blanco.
Exactamente. O si tú ves a alguien en la calle, si es blanco o negro, te vas a ir más por el blanco porque pues el negro se lo merece o pues sabrá Dios por qué él está en esa situación, pero hay que ayudar a mi amigo el blanco. Entonces, eso es un racismo aversivo. Después es el racismo etnocentrista, Ok. que está basado en la superioridad cultural del propio grupo que por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. Se oye muy técnico, pero en resumen es, No, pero sí, justo. yo me asumo como la raza superior, pero sé que los demás pueden también ser potencialmente superiores como yo. Entonces son una amenaza y los tengo que exterminar. Y rechazo sus costumbres, sus creencias, sus religiones, sus comportamientos, su lengua, como sería el nazismo. Ok. Que ellos no creían que los judíos fueran inferiores, sino que eran una amenaza Claro. para la raza aria. Para la raza aria, claro, claro. Ok, ok, ok. ¿El tercero cuál es? El racismo simbólico, que Simbólico. aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. Como la segregación de clases. Esto es el clasismo. El racismo simbólico es el clasismo. Es, todos somos iguales. O sea, bajo la Constitución, brother, tú y yo somos iguales. Pero yo le puedo pagar al juez para que me saque en un día y tú te vas a fundir 40 años por cargar 5 gramos de marihuana. Entonces, eso es racismo simbólico. El que las clases se vean tan marcadas debido a la raza, a la etnia o a la creencia religiosa. ¿Y la cuarta cuál es? Y la cuarta es el racismo biológico, que entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza y que es considerada la principal. No cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho, piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física, que es a lo que yo le voy a que es lo que pasa en Estados Unidos o pasaba en Estados Unidos con más visibilidad, que eran estos barrios donde solo iban los negros, ¿no? Y que se puede ver en películas como en la de Ray Charles, que él nace en estas como favelas, comunidades de gente pobre, de afrodescendencia, y era este racismo biológico. Se añadía al racismo ambiental, que eso ya lo encontré aparte que me causó mucha, como, ¿what? Racismo ambiental, que es cuando te segregan y te exponen a contaminantes o te limitan de ciertos recursos naturales, como aquí en Iztapalapa, que algunas partes de la ciudad no tienen agua potable, lo cual sonaría estúpido, como en una ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, sino la que más grande del mundo, no tiene agua potable en ciertas partes de sus zonas. Claro, y este racismo ambiental creo que también se puede extender a cierto tipo de comportamientos o de, también como lo dijimos antes, leyes que hacen que esté peor la situación para un grupo de personas solo por el hecho de pertenecer a ese grupo de personas, que es la estadística que yo te quería dar con respecto a la tercera definición que diste. Hay una gran cantidad de personas en Estados Unidos, es lo que te va a argumentar un típico racista americano, que cometen los crímenes en Estados Unidos, ¿no? Te van a decir, es que las estadísticas dicen que el 80 o 90% de los crímenes violentos son cometidos por hombres negros. Sí, eso es cierto. Y entonces por lo mismo vas a decir, bueno, es que no es que seamos racistas, no es que haya algún problema, es que ellos sí cometen los crímenes. Y también sería parcialmente cierto, pero eso sería ser completamente ignorante y falta de empatía con respecto a la realidad en la que se encuentran estas personas. No por justificar yo la delincuencia, para nada. Lo que estoy diciendo es que se ven más orillados solo por el hecho de nacer donde nacen, que viene siendo este racismo ambiental, que es que, ok, como naciste en el gueto, vas a pertenecer a las costumbres del gueto, vas a hacer lo que se hace en el gueto y probablemente termines delinquiendo como se delinque en el gueto, porque en el gueto no hay muchas oportunidades. En el gueto es como de, bueno, ahí estás y si quieres sobresalir vas a tener trabas y trabas y trabas porque van a dudar de ti por ser un hombre negro. Eso a tiempos recientes ha cambiado un poco, pero definitivamente sigue existiendo racismo, sino porque en pleno 2020 hubo un asesinato de un hombre negro llamado George Floyd y demás. ¿Me explico? El ejemplo que acabas de mencionar es perfecto porque primero nos da este racismo aversivo, que es, a mí no me interesa el color de piel, a mí me interesan los números. Y en los números dice que el 70% del crimen lo hace la gente negra.
Ajá, eso es racismo aversivo. Me estoy yendo a los números. O sea, a mí no me interesa quién lo haga. Ajá. Después te estás yendo a un simbólico. Claro. Porque en esa justificación de los números estás escondiendo los matices de la clase social. No estás constantemente considerando que la mayoría de esas personas son de clase baja y también está escondiendo ese racismo ambiental, que no están considerando lo que tú estás mencionando, que en el gueto se delinque, que en el gueto pasa esto y que eventualmente te va a llevar a eso. Entonces estamos escondiendo 3 tipos de racismo en un argumento que parece muy lógico, que si es en números parece muy cierto. Y mencionando lo que dices de George Floyd, de Black Lives Matters, es muy intrigante cómo, a pesar de que siguen saliendo leyes y cumbres que firman tratados en contra de este racismo, siguen pasando. En 2008 se firma la ley contra la xenofobia y el racismo, que justamente nos dice que no incitemos la violencia pública o el odio dirigidos a personas por su raza, color y la violencia en general, ¿no? Y el odio en general, ni escrito, ni imagen, ni en nada. Porque son mensajes, como lo mencioné al principio, ¿no? Que se nos van metiendo en la cultura y es muy difícil quitárnoslo después. Claro, y a pesar de que hay esos tratados, sigue habiendo, por ejemplo, el tipo este en El Paso que se metió a un Walmart con la expresa intención de asesinar latinos. Tenemos policías asesinando negros solo por el hecho de ser negros. De hecho, interesantemente, tú y yo decimos con todo el desapego el asunto de negro y blanco, porque originalmente era el nombre que utilizamos en nuestro canal de YouTube. Somos negro y blanco, y para ti, para mí, era 0% racista porque como que era muy normal. Ah, sí, tu piel negra, la mía blanca. Ah, a toda madre, somos el negro y el blanco. Ah, qué chido. Eso, un chiste y algo súper inofensivo en 2006, 2010, ándale, 2010 que hicimos el canal. Hoy en 2020 seguramente sería una atrocidad ante los ojos del mundo, lo cual yo lo entiendo también, o sea, es como una de las consecuencias de repente negativas del progresismo y de estas ideas que cambian constantemente, que de repente también nos podemos terminar yendo al extremo, pero es que vuelvo a lo mismo. Todo este sistema que ha oprimido a un grupo de gente es muy difícil de negar. Es muy difícil ignorar el hecho de que mucha gente obviamente ya está súper harta y que se ve reflejado en cantidad de decisiones o cantidad de acciones que se están tomando en todo el mundo, como lo fue, creo yo, la elección de AMLO, porque no solo se trata, y ya sé que me estoy metiendo ahí en otro tema, no es por defender ni apoyar ni nada, pero yo creo que no solo se trataba de lo que podía o no hacer, sino de la promesa que representaba él para la gran mayoría de la población, que definitivamente se siente discriminada. Y yo con eso definitivamente puedo empatizar, que creo que es lo que más nos falta, empatía, porque al final todo esto nos lleva a ejercer algo de lo que se va a tratar el siguiente tema, que es la violencia. Pero traemos... Yo creo que de este también va a ser de los que, si no 2, 3 episodios más, ¿eh? Tú no sé cómo lo veas o qué opinas de todo esto. Pues a lo mejor no realmente racismo parte 2 o 3, pero sí derivaciones de, como sería el siguiente, ¿no? Violencia. La violencia que transmitimos con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros movimientos, y cómo eso no lo vemos o no le damos la importancia que deberíamos de darle. Y este tipo de violencias permean en la cultura, en la sociedad, y pues tenemos este racismo, esta discriminación, estos feminicidios, estas guerras, todas estas cosas negativas de las que sufrimos actualmente, ¿no? Pero pues creo que podemos cerrar con esto, dejar a la gente con esto de la violencia aquí picosito y pues no sé, Sí, yo creo que no hay nada más que agregar. Yo sí quiero agregar Sí, una cosa. por favor, agrega. Yo espero muy cañón, o sea, de hecho ahorita incluso yo lo sentí como un podcast muy técnico, lo lamento muchísimo. Justo mi intención, y espero que también sea la que comparte aquí mi compañero, es la de que después de haber ya abordado dentro del programa todos estos tecnicismos y demás, ya vamos a podernos clavar en lo que es lo que opinamos y sentimos al respecto. Más también abordar el racismo desde comportamientos que quizás hayamos notado en nosotros, siendo completamente... Ahora sí que echándonos al ruedo, admitiendo todas las acepciones negativas de nuestro ser y dejando que el radio escuche, internet escucha, lo que sea,
decida si le caemos bien o no por cretinos, por honestos o no. ¿Qué pedo? Me gusta más la idea de contar experiencias personales que hemos tenido con el racismo para complementar. Yo creo que sería un muy buen capítulo y que nos podría acercar a la gente y de hecho invitar a la gente que nos está escuchando en estos momentos que nos envíen Nos también, escriba, nos claro. escriban aquí en la caja de comentarios de YouTube o nos manden en redes sociales qué les ha pasado en torno al racismo, si ustedes lo han ejercido, si se lo han hecho a ustedes, a alguien que conocen, de qué manera se han acercado a este tema, ¿no? Totalmente. Y pues nada, de momento creo que va a ser todo por la transmisión del día de hoy, que esperamos que les siga gustando. Nosotros, ¿saben qué? Aquí vamos a seguir aunque no les guste. Y pues nada, gracias por escuchar El Toque Mágico. Yo soy Francisco Cruz. Yo soy Luis Hurtado, síganos en nuestras redes sociales, denos la campanita en YouTube, denos la suscripción y pues nada, donde quieran seguirnos y escucharnos vamos a estar siempre gozosos de tenerlos escuchándonos. Perfecto. Nosotros somos El Toque Mágico. Nos vemos en la próxima. Bye.